Noches, amigas y amigos, estamos aquí nuevamente en una nueva edición de Conversando de Política con Amigos en este sábado 9 de agosto del 2025. Les saluda Teo Tandazo y hoy nos acompañarán grandes personalidades para analizar dos tópicos muy interesantes y que marcan la temática, la discusión política hoy por hoy en el Ecuador. Primero, hablaremos acerca de la situación de la Corte Constitucional, todo lo que ha pasado en esta semana, y dos, sobre la consulta popular anunciada por el gobierno de Daniel Noboa, incluidas las 7 preguntas que se han formulado por parte del Ejecutivo y que han sido remitidas ya a la Corte Constitucional para que éstas sean validadas por este órgano de control constitucional. Y bueno, pues amistades, también les cuento que hoy estoy aquí en Machala, en el calorcito rico del sur del Ecuador, y desde aquí he podido hacer varias observaciones a cómo está la situación acá en el sur del Ecuador y en particular en el Oro, en la provincia del Oro. Ciertamente la dinámica ha cambiado. Recuerdo que antes, cuando venía acá a Machala, era una algarabía porque salía por las noches a jugar con mis primos y todo era plausible. Sin embargo, los años han pasado y ciertamente esta situación ha cambiado notoriamente. Cuéntenos cómo están, amigas y amigos, desde dónde nos están viendo, desde qué lugares de la patria nos ven y por supuesto cuál es de la consulta popular que se viene posiblemente en diciembre. Y aquí está con nosotros nuestra querida Loreto, ya nos ha enviado su YouTube, ahora podemos verla. ¿Cómo estás, Loreto? Muy buenas noches. Perdón que te pida desde tu perfil, pero acá no me deja desde mi perfil, no sé por qué. Pero aquí muy contento de escucharte y verte de nuevo porque hay temas muy interesantes esta semana y lo que se viene. ¿Tú cómo estás? ¿Qué tal, Loja? Muy bien, Loreto, gracias. Eso precisamente decía antes de que aún estoy aquí en Machala y posiblemente ya la siguiente semana estaré en Loja. Bueno, la situación acá está interesante porque han habido días donde ha hecho frío y entendamos como serranos que el frío aquí es que corra viento, que hayan estas corrientes, esta brisa, creo proveniente del mar, que ciertamente enfría un poco la noche. Y también días calurosos como el de hoy, donde nos sorprendió y hubo un espectacular sol que recuerda mucho al sol quiteño donde tú estás ahora mismo, mi querida Loreto. ¿Cómo está la capital? ¿Cómo pinta la cosa en medio de todo lo que está pasando? Aparte del sol, parece que hay marchas, estaba viendo las noticias porque no he ido, como estaba en la central con todas estas clases. Pero dentro de las organizaciones ya sociales como tal, están un poco alarmados, están un poco inquietos, pero Lola, todos tienen que trabajar desde sus bases y desde su territorio. Es lo que hemos quedado y que todos tienen que empezar a hacerse respetar desde lo que hay. Hasta eso es lo que te puedo estar diciendo desde por acá. Y ya entró el compañero Josías, que también sabe un poco de historia del Ecuador, por si le queremos preguntar, que nos dé más datos históricos y más datos mm, actuales de lo que está pasando también. Así que te lo presento, Teo. Él es Josías, Josías Teo. eso que más compita, un gusto hablar, Lore, qué chévere podernos reunir por estos medios. No sé si se me escucha bien. Fuerte y claro, fuerte y claro. Cuéntanos un poquito más de ti, cuéntanos un poco de lo que haces. Chévere. Bueno, me presento. Ahorita yo estoy terminando una maestría en sociología política. Estoy trabajando la cuestión de la lucha antiminera. Eh, También hice un pregrado en la Universidad Central, soy profesor de historia. Y bueno, en algún momento también ese fue como mi línea de trabajo. Eh, Actualmente, como en el campo de la investigación, me encuentro como más cercano a la investigación de la economía y, y eso, ¿no? Un poco también al análisis político ahí, pero eso ahí sería como una presentación rápida, corta, contundente. Chévere, muchísimas gracias. Allí, dime allí cómo se pronuncia tu nombre. ¿Es Josías o Josías? Josías es, Josías, no es Josías, Josías con J. Ahí te cacho perfectamente, porque a veces uno allí no sabe correctamente cómo es la pronunciación. Así que, bueno, pues Loreto,
días vamos a desarrollar este diálogo. Loreto, ¿qué puntos vamos hoy día a dar a nuestra querida audiencia? A ver, yo estaba pensando, como la semana pasada estábamos hablando ya un poco de temas así a la par igual. Esta semana estaba pensando no solo de la Asamblea, sino estaba pensando de la Corte Constitucional, todo lo que viene a ser la Corte Constitucional, que en la manera política se la quiere hacer, o sea, se quiere hacer que los jueces entren dentro de estos juicios políticos que no tienen nada que ver. ¿Cuáles son sus causas? Que pues fue todo lo que ellos estuvieron en contra de algunas leyes que pues dictó la Asamblea y que fueron parte del oficialismo, como estas leyes de la Ley Orgánica de Inteligencia, que creo que hay que conversarlo un poco más, y vamos a ver un poco político en torno a esta ley y pues a esta Corte Constitucional. Y en segundo punto es en el ámbito de la consulta que se viene en diciembre, estas 7 nuevas reformas que quiere hacer a la Constitución, lo que ya dijimos igualmente, esto de los jueces que les quieren hacer un juicio político, y pues otras que son de la Policía Nacional y la militarización, que está bien fuerte, ¿no? Que hay también, el Josías nos puede ayudar un poco de historia y un poco de datos, que también él conoce un poco de datos sobre este tema. Y pues tú, Teo, que ya sabes en el entorno global, que nos puedes dar una ideota de absolutamente todo lo que está pasando, porque tú estuviste en la asamblea, entonces me parece increíble que nos puedas conversar de ahí también cómo están un poco los movimientos. Chévere, muy bien, Loreto. Entonces vamos primero con el tema de la Corte Constitucional y luego vamos con el tema de la consulta popular para desarrollar estos temas. Josías, cuéntanos cuál es tu perspectiva respecto de la situación que está teniendo lugar con la Corte Constitucional. Desde tu óptica, ¿debería de pronto la Corte Constitucional ceder a las presiones del gobierno o es acaso el último remanente de oposición real que puede existir al gobierno de Daniel Noboa? ¿Cómo lo ves? Creo que un punto de partida para empezar como a tener esta discusión y que creo que no se toma en cuenta en como bastantes análisis es como el momento histórico en términos de la economía a nivel regional, en términos de la economía a nivel global. Y el momento histórico, como en términos de la economía, estamos en un momento en donde desde la instauración del neoliberalismo en los 70, ha habido un agotamiento del modelo, como señalan algunos autores, ¿no? Y eso de ahí en términos reales implica una caída de la tasa de ganancia del capital. Entonces, eso de ahí en términos pragmáticos significa que, desde la lectura que yo tengo, en términos pragmáticos significa que el modelo de conciliación de clase, el modelo del estado de bienestar, el estado de derecho, la idea del estado como inversor y asegurador del bienestar de la población, es una idea que se ha ido también al mismo tiempo desgastando por las mismas condiciones de la economía regional global. Entonces, en ese punto, estamos en un punto en donde las élites o la burguesía específicamente aquí en el Ecuador tienen que decidir, ¿no? Tienen que decidir cómo revalorizar, porque permanentemente tienen que valorizar la tasa de ganancia del capital. Y solo hay dos formas de revalorizar la tasa de ganancia, o se revaloriza con medidas que afecten a las élites, o se la revaloriza con medidas que afecten a la clase trabajadora. Entonces no es una sorpresa, ¿no?, que históricamente a lo largo de la reconfiguración de los modelos económicos, los que van a pagar siempre el precio va a ser la clase trabajadora. De ahí que la expresión coloquial sea de que nosotros estamos pagando la crisis, porque en términos reales sí es cierto eso. Y volviendo, conectándole esto con la cuestión de la Corte Constitucional, si esas son como las intenciones, si esas son las condiciones de la economía regional, de la economía global, entonces nos quiere decir que al menos aquí la clase política en el Ecuador, que al mismo tiempo, en este momento es la clase, que es la clase de mayor poder económico, que es la burguesía que está en el poder político, obviamente va a tener intenciones muy grandes de arremeter con cualquier espacio en el Estado que pueda representar un obstáculo a su
a su programa político y a su programa económico. Solo como para recordar, cuando Lenin Moreno se quita como esta careta y todo y comienza a ver una regresión en cuanto a objetivos económicos, en cómo se maneja el país, muchas organizaciones sociales, la academia, muchos activistas ya estaban denunciando que este momento se iba a avecinar. O sea, era un momento de maduración del proyecto político económico de la burguesía y que en este momento ya oficialmente estamos como viendo sus grandes síntomas, que es un ataque perpetuo y sobre todo contundente a la democracia, así se lo quiere ver, ¿no? A mi parecer, como último bastión de la democracia que veo que por ahí le dicen, no me sorprendería que realmente la Corte llegue a ser, que los jueces lleguen a ser cambiados, que la Corte sea reestructurada. En lo que va hasta ahora, si nos ponemos a ver bien, todos los golpes de Daniel Noboa, del gobierno y de la burguesía han sido contundentes, no han sido impecables, pero sí han sido muy profesionales. Entonces, eso de ahí como nos da una pista de cómo realmente cuál es la situación, qué es lo que está pasando aquí. No podría asegurar qué va a pasar con la Corte, pero con los acontecimientos que han pasado anteriormente, no me sorprendería que realmente llegara a caer, ser cambiada, modificada, reestructurada. Eso. Interesante análisis que realizas, Josías, porque precisamente el partir desde el modelo económico explica muchas veces cómo vemos y cómo interactúa lo político, o dicho de otra manera, cómo interactúa la política a nivel institucional, en cuanto a veces los actores económicos son los mismos que los actores políticos, y hoy por hoy vemos que el poder económico y el poder político están encarnados o están juntos en una sola persona, que es quien en este momento ocupa Carondelet. Tú, Loreto, ¿cómo ves la situación? ¿Cómo ves desde el ámbito del derecho, tú que eres precisamente abogada, todo lo que está pasando con la Corte Constitucional? ¿Crees que se está debilitando la institucionalidad del Estado ecuatoriano? Yo quería hablar más de datos despuesito para que nos expliques tú, ¿no? Eh, a ver, yo más que de la Corte, porque creo que hace unos 2 días había puesto Nova, no sé si vieron en las noticias, había puesto unos jueces como unos jueces porque otros jueces ya no tengo. Entonces, y yo supongo que en algún momento algún poder político van a tratar de decir que los jueces actuales no sirven o tratar de meterles algún juicio, algo. Porque no creo que por las leyes normales traten como que de sacarlos. Yo creería que debe haber algo político para que entren estos jueces que ya puso Daniel Noboa, ¿no? Como suplentes, ¿no? Entonces me parece que eso hay que estar bien pendiente y pues yo supongo que todos tenemos que estar pendientes para que no le falte a las leyes. O sea, que más que todo hay que estar viendo estos 15 días que dice la Asamblea de lo que dijo ya la Corte sobre esta ley de integridad, de inteligencia, orgánica de inteligencia, porque esa es la base de cómo empezó todo esto en la Corte, toda esta parte política dentro de la Corte que no tiene nada que ver. Más que de leyes, porque yo creo que ya se ha dicho muchas cosas en las leyes, porque si es inconstitucional, o sea, ya ni siquiera hay que decirlo, porque es muy obvio, sino que simplemente me asusta porque dentro de la ley está utilizando términos de gestión de riesgos que son simplemente a favor del Estado y que no son a favor de la ciudadanía. Esta gestión de riesgos lo que hace es velar por nosotros, por ti, por mí, por el Josías, por las personas que nos están viendo, por la vecina que le compramos el mote. Están viendo de que ellos tengan esta resiliencia ante una economía fluctuante, ante una política fluctuante. Entonces, si es que pone como amenaza a las diferentes acciones o actividades que son en contra del Estado como tal,
no en contra del territorio, en contra del Estado. Quiere decir que hasta la vecina que compra mote, que si dice que no está a favor de Daniel Noboa o de sus políticas, puede que simplemente la ataque y que le diga que es una amenaza ante el Estado. Entonces, realmente todo esto me asusta porque si defendemos a la Corte Constitucional, que es algo totalmente legal, que es lo que nos mantiene todo el aparataje jurídico de una forma justa, que vela por los casos jurídicos, realmente no sé a dónde vamos a llegar. O sea, realmente me pone triste, alarmante y me pone inestable porque realmente no sé dónde vamos a parar y pues como abogada esa es la última instancia para llegar en los casos. Y pues me parece que todo eso tiene que ir dentro de la asamblea porque es político. Entonces yo realmente no sabría qué pensar, no sabría qué decir, pero hay que estar pendientes para seguir diciendo las cosas claras y ver cómo hacer ya de forma unida una respuesta ante Daniel Noboa, que también puede ser las marchas, pero hay otras maneras. Ahí tú nos puedes hablar, Teo, que conoces un montón de formas y más bien como quisiera conocer qué respuestas tú conoces ante tanto movimiento político y social también. En efecto, mi querida Loreto, es compleja la situación, nos apena muchísimo. En esta semana subía un reel con mi hermano que partió de un hecho así personal. Estoy aquí en Machala y todos los días me levanto pues como toda persona a desayunar y un tío estaba poniendo las noticias, estaba escuchando el noticiero de Fabricio Vela. Entonces, estaba en la parte del comentario y ya usualmente ya sabía que mi tío ponía las noticias así, pero ese día algo me pasó que creo que le ha pasado a mucha gente, a muchos ecuatorianos, ecuatorianas, el hecho de que nuevamente algo malo estaba pasando, algo que estaba atentando contra nosotros como gente, contra la institucionalidad del Estado ecuatoriano. Entonces ese día dije, ya no quiero vivir en Ecuador, ya estoy cansando de vivir en Ecuador, de prender las noticias y toparme con malas noticias. Ya llega, creo, un punto donde uno razonablemente se agobia. Y respecto de la Corte Constitucional, estoy de acuerdo con lo que decía Josías, que es muy probable que puedan bajarse la Corte Constitucional y o atarle de manos en su labor que tiene hoy por hoy. La Corte Constitucional, desde mi óptica, tiene un rol fundamental y es garantizar que toda ley que se realice sea constitucional o esté en armonía con la Constitución y o la Corte Constitucional también garantiza el ejercicio efectivo de los derechos consagrados en la Constitución del Ecuador. Y en ese tenor, su rol básicamente es ese, es revisar entonces que todas las leyes que emanan de la Asamblea Nacional estén conformes a la Constitución. Y en efecto, las últimas leyes que han salido del legislativo ecuatoriano son contrarias a la Constitución. La ley de inteligencia, la ley de integridad pública, por la cual miles de trabajadores han sido despedidos del sector público. La ley de inteligencia también, por la cual nuestra privacidad está en juego y otras más. Estoy de acuerdo con Josías al momento de mencionar que se cae esta Corte Constitucional porque al momento en que se agota el modelo económico vigente, que es el neoliberal y que así con arañazos quiere mantenerse, entonces necesita que toda resistencia pueda ser aplacada, pueda ser detenida. Y en ese tenor, así como nos dice Maquiavelo desde el siglo XV, desde el Renacimiento, para tal efecto no importan los medios, basta conseguir el fin para el príncipe, que en este caso es Daniel Noboa. Eso por una parte. Parte número dos, todos los mecanismos institucionales dentro del legislativo se han agotado. De hecho, esta semana vi una noticia que me dejó así en shock, que es la propia Asamblea aprueba o da su beneplácito para que sea eliminado el fondo partidario permanente, que también será recogido eso en la consulta popular. Daniel Noboa, y más que Daniel Noboa, ADN ha logrado una mayoría suficiente en la Asamblea Nacional para garantizar su
trabajo para garantizar todas estas reformas. Entonces, todas las bancadas, que en este caso la más grande que puede hacerle frente, que es la de la Revolución Ciudadana, enfrenta problemas internos, enfrenta problemas de cohesión y tampoco tuvo desde el principio la capacidad de negociar con otras bancadas o con otros actores una posibilidad de ser una oposición clara frente al gobierno de Daniel Noboa. Hoy por hoy, si ustedes me preguntan, no existe oposición al gobierno de Daniel Noboa. Y ustedes me dirán, ¿pero por qué dices que no hay oposición? Hubo manifestaciones en Quito, manifestaciones en otras ciudades. No hay oposición porque nadie puede hacerle caer. Hoy por hoy, nadie puede hacerle frente. Daniel Noboa puede, y el gobierno actual, puede destruir la institucionalidad del Estado ecuatoriano con total impunidad. Es más, hasta con la mirada y con el aplauso de múltiples sectores. Cosa que, pucha, es bastante triste. Mencionabas también que las manifestaciones que existen son una de las formas, pero acaso no la única. Estoy de acuerdo con eso. Las manifestaciones son importantes porque demuestran cómo la gente también no está de acuerdo con lo que está haciendo el gobierno. Es más, servidores públicos que probablemente votaron por el gobierno actual, por el gobierno de Daniel Noboa, salen a las calles y dicen, esto no me parece justo. Y eso es importante sobre todo para mostrar que existe, aunque sea escuálida, una oposición. Pero me ratifico en lo que digo, todos los mecanismos institucionales han sido utilizados y no prometen que pueda darse así como un freno a lo que está haciendo el gobierno actual. El único que puede ponerle un freno es efectivamente la Corte Constitucional. Es el único que puede colocarle. Y por tal fin hay que bajárselo. Se lo van a bajar muy probablemente. Y me parece que en estos próximos meses, porque es muy probable que en diciembre efectivamente se realice la consulta popular, es necesario, me parece, que en estos meses podamos concientizar a la ciudadanía, a la gente, de este rol que tiene la Corte Constitucional. Y no solo la Corte Constitucional, sino incluso la división de poderes para quienes defienden la democracia, entre paréntesis, liberal representativa, que no es la única forma de democracia, pero es la que tenemos actualmente. Y la que puede garantizar que este gobierno actual no se consagre ya como una total tiranía, en el más estricto sentido de la palabra y de la teoría de las formas de gobierno que se manejan desde hace centurias. Entonces, por allí le veo la cosa, y veo también que existen actores por debajo de la mesa que, pucha, le van a meter también hasta diciembre toda la carne del asador para desprestigiar a la Corte Constitucional, y que en la mente de la gente se posicione la idea y la narrativa del gobierno de que la Corte Constitucional es enemiga de las personas, cosa que efectivamente no lo es. La Corte es la que garantiza los derechos de la gente. Vi, por ejemplo, que hay una valla en Quito. Si tú puedes, mi querida Loreto, tomarte una foto con esa valla en Quito, pucha, creo que sería sensacional. Una pancarta, un letrero gigante, una gigantografía, donde se menciona esto, que va de acuerdo a la narrativa del gobierno. Entonces, chuta, lo veo complicado por allí. Eso, mi querida Loreto. Yo justo estoy, porque tú estás hablando de que la Corte es lo único que lo puede frenar por la forma en la que hace respetar los derechos constitucionales, no es la única que puede en este momento, o que esperamos que pueda. Y pues dentro de la consulta hay dos preguntas que también se supone que son parte de neutralizar a los poderes del Estado. Y tenemos a la pregunta 3, que dice, ¿está usted de acuerdo con eliminar el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y transferir sus deberes y atribuciones a la Asamblea Nacional, Defensoría del Pueblo y Contraloría General del Estado, enmendando la Constitución de conformidad con el anexo de la pregunta? Entonces, yo no he leído el anexo, siendo sincera, pero ¿qué piensan sobre el Consejo de Participación Ciudadana? ¿Es esencial? ¿No es esencial? Porque sí han habido temas en los que hablan de que han habido corrupciones, ¿no? De que hay cosas que no se dan, otras que sí. Entonces, por ahí va mi pregunta. Y también con el tema de los asambleístas, en el tema de la asamblea, ¿no?
que también dice, ¿está usted de acuerdo, que es la pregunta 4, ¿está usted de acuerdo con reducir el número de asambleístas y para ello modificar el sistema de elección enmendando la Constitución de conformidad con el anexo de la pregunta? Entonces, ¿qué piensan ustedes de que se debe quitar ya el Consejo de Participación Ciudadana y que se debe reducir el número de asambleístas, ya de por sí entendiendo de que si hay más bancada en el ámbito del oficialismo, en el ámbito ya de Noboa? ¿Creen que vaya a haber más polaridad? ¿Creen que vaya a estar más neutral la asamblea? Adelante, Josías, échelo. Estamos con ganas. No se te escucha. ¿Ahí me escuchan? Eh, la respuesta va igual por lo que dijo el compañero, o sea, es un plan, es un proyecto político, económico. Y la misma lógica que aplica como para el ataque a la Corte es la misma lógica que aplica para otras instituciones del Estado. O sea, es así puede parecer conspiranoico, pero es así de real, de material y de objetivo. Van a arremeter contra todas las instituciones del Estado que puedan representar un problema a los objetivos económicos de la burguesía en este país y a los objetivos económicos del imperialismo. Es una realidad esa de ahí. Y no solo se lo puede ver como en las instituciones del Estado, o sea, si te pones a pensar como esta pregunta de la reducción del número de asambleístas, también obedece a esta lógica, porque el gobierno lo que ha hecho, o mejor dicho, la burguesía que lleva haciendo este trabajo durante ya varios años, lo que ha hecho es arrastrar hacia a toda la sociedad a una polarización en donde o estás del lado del gobierno y eres de los buenos, o estás del otro lado de los malos, con los grupos de delincuencia organizada, con el correísmo, con la izquierda, con el socialismo, con el comunismo. Entonces tienes que estar del lado de los buenos, no hay un punto medio. Y en esta lógica, en esta dicotomía, en esta polarización a la que nos arrastra el, el, el gobierno, esta misma lógica se aplica. Es como una receta. De ahí que en las ciencias sociales se use como este término del dispositivo, porque lo usan y, por ejemplo, sirve con... Ahora lo van a usar contra la Corte Constitucional, pero también lo van a usar para el Consejo de Participación Ciudadana y también lo van a usar para la cuestión del número de los asambleístas. O estás con nosotros y eres de los buenos, o estás con ellos y eres de los malos. De lo que ellos se han encargado de llamar, al fin y al cabo, es el enemigo común, ¿no? Ellos se encargaron de construir un enemigo común y en función de derrotar a este enemigo común, todo es válido. Todo es válido. Golpear las instituciones del Estado, minar la legitimidad en el mismo, la institucionalidad. Entonces eso, no creo que reducir el número de asambleístas pueda, como por ejemplo, promover el debate, promover el diálogo y la eficacia dentro de la Asamblea Nacional, porque si nos ponemos a ver quiénes son realmente los que están detrás de ADN en la Asamblea Nacional, realmente es mucha gente que no tiene una trayectoria considerable, sino más bien es muy hecho el obvio de que están siendo simples operadores políticos del gobierno y de la burguesía en este país. O sea, a mí quieren, o sea, en la justificación de la burguesía de decir que hay que acabar con el crimen organizado, destruyamos la Asamblea Nacional para que todos esos jueces puedan ser judicializados por los asambleístas, ¿no? O sea, y quieren vendernos que es lógico que, por ejemplo, este asambleísta del Serrano, este chico de 19 años que estaba haciendo unos dibujos, o sea, se supone que este muchacho va a ser una de las personas encargadas de llevar a juicio político a una de las autoridades de uno de los poderes independientes de la división de poderes en el Estado. O sea, es que no tiene sentido, no es lógico incluso lo que ellos plantean. Pero esa es precisamente la trampa, ¿no? Esa es la trampa del gobierno, esa es la trampa de la burguesía, esa es la trampa de este proyecto político. Eso ahí creo que sería todo, Lore. Sí, yo también creo que concuerdo mucho con vos. Realmente hay algunas cosas que no los había como que tomado muy en cuenta, pero ahora como que las tenía muy en la mente, pero tú las hiciste aterrizar
Entonces realmente me deja un poco preocupada, ¿no? No sé cómo ya lo veas ya desde adentro, ya como ya viviéndolo. Entonces, no sé, que nos converses desde tu perspectiva. Para mí, ya. Como estábamos conversando con Josías, dije, pucha, a lo mejor le está preguntando él. Este tema es bastante interesante, es muy interesante y se lo puede enfocar desde diferentes ópticas. Se lo puede enfocar desde, por ejemplo, ya la teoría de las formas de gobierno que mencioné antes, porque hoy por hoy está en juego la división de poderes, que es el espíritu mismo, la esencia, si quieren ustedes, de la democracia liberal representativa. Cuando en el siglo XVIII Charles de Secondat, el barón de Montesquieu, realiza esta obra de el espíritu de las leyes, habla precisamente de esta división que debe existir entre el legislativo, el ejecutivo y el poder judicial. En línea, por supuesto, ya con los escritos que había hecho John Locke acerca de la división de la soberanía en el poder ejecutivo, el legislativo y el federativo, que era otra cosa. Pero hoy por hoy veo que existe una división, no en la izquierda para abordar este tema, a veces también la izquierda defiende la división de poderes, sino en la propia derecha. Es interesante porque la derecha no sabe qué posición adoptar frente a este tema. La derecha tradicionalmente, más que la derecha extrema, como por ejemplo Javier Milei y Jair Bolsonaro en el caso latinoamericano, la derecha representada por ejemplo, Guillermo Lazo, y creo, no sabe cómo reaccionar con claridad frente a esta propuesta de la reducción de asambleístas y, por supuesto, de los jueces, por ejemplo, de la Corte Constitucional. Amén de también la eliminación del fondo partidario permanente. Entonces, son temas que de una u otra manera ponen a todos los actores políticos a pensar cuál es su posición. Principalmente los partidos. Y veo que partidos como, por ejemplo, creo, ya se muestran en contra de lo que está haciendo Daniel Noboa. Entonces, veo que hay el gobierno actual. Si alguien de pronto del gobierno actual está viendo esta transmisión en vivo, un saludo. Que no nos lleven presos, por favor. Pero sería recomendable que junten más bien a sus amigos en vez de juntar a sus enemigos, porque juntos sus enemigos son mucho más fuertes y pueden configurar esa oposición que, les decía, hoy por hoy veo que no existe. Entonces, si también a la causa, a la oposición se unen eventualmente partidos de derecha y con ello líderes políticos de derecha, pucha, ¿en qué fuente o en qué sustento va a poder defenderse el gobierno actual? Se va a quedar aislado y es posible que tengamos un escenario similar al del 2023, con la muerte cruzada, por supuesto con sus matices, con sus matices. Eso por una parte. Parte número dos, respecto de la reducción de asambleístas, y aquí lo cuento desde mi óptica como exfuncionario de la Asamblea Nacional. La Asamblea es el máximo órgano de una democracia, el poder legislativo. Uno puede tener ejecutivo y tradicionalmente podría suplantarlo por la figura de un rey. Pero en el caso de los reyes, antes de la modernidad, no existía un órgano que pueda controlar precisamente a las acciones del rey. Creo que poco a poco nos encaminamos a un concepto cercano a la ciencia política que es la democracia autoritaria. ¿Cuáles son las democracias autoritarias y en qué se diferencian de las democracias plenas? Vale anunciar que en este punto nos movemos en todo lo que tiene que ver con la democracia liberal y representativa. La democracia liberal representativa es esta forma de gobierno a través de la cual se considera que en el legislativo está la gente que representa al pueblo, una acción mágica que es la representación y que esos representantes son elegidos bajo un proceso que es libre, que tiene opciones, etc. Tradicionalmente la derecha ha defendido, por supuesto, que exista estas elecciones libres, como por ejemplo cuando se ha pronunciado respecto de los casos de Venezuela, Nicaragua, Cuba, etcétera. Eso por una parte. Reducir el número de asambleístas sería precisamente reducir la representatividad. ¿Y por qué reducir la representatividad? Porque conforme van cercenando el número de legisladores, es mucho menos posible que exista un verdadero diálogo, debate, como si fuese realmente la sociedad ecuatoriana.
La sociedad ecuatoriana está compuesta por 18 millones de personas. Y para que se reduzca el número de asambleístas, tendría que reducirse más bien el número de habitantes del Ecuador. Pero eso ni siquiera con la pandemia del COVID-19 se ha pensado. Cuando el bicho se llevó un montón de gente, nunca dijimos hay que eliminar legisladores porque se murió un montón de gente. Nunca dijimos eso. Y además, sabe bien el gobierno que lo reduce casi a 70, 80 legisladores, que es una cantidad exorbitante. La democracia representativa más bien tendería a aumentar el número de legisladores. Pero creo que la gente está de acuerdo con esta medida porque ve que los legisladores no corresponden o no dan respuesta a sus necesidades. Esta semana estuve en una escuelita de acá de Machala y le decía precisamente a la directora qué bacán sería que por aquí se pasara alguno de los legisladores de la provincia del Oro, que no he visto que han hecho trabajo en territorio, la verdad. Y ella decía, sí, estoy de acuerdo con eso. Entonces tenemos legisladores que tienen ya de por sí una fama cuestionable, por ejemplo, con celebrar el Día del Bizcocho y cosas por el estilo. Entonces, cuando la ciudadanía, la gente ve que sus autoridades no están sirviendo para cumplir con sus necesidades, para poder atender sus problemas, naturalmente dice, esta persona no sirve, hay que eliminarlo. Y mucho mejor si podemos enviarlo a su casa. Lo único malo es que si se eliminan ya el número de legisladores, que llegamos a 70 y creo que sería el menor porcentaje de representatividad por habitante en la región latinoamericana y en el mundo, es posible que así digan, oigan, pero con 70 no es suficiente, reduzcámoslos más, 50, 30, 20, pucha, creo que va a llegar así a una sola persona que tome las decisiones. Y en ese momento creo que ya no sería ni siquiera una democracia autoritaria, que es esta democracia que, si bien se cumplen mínimamente las leyes, los procesos, se interrumpe la división de poderes. Y creo que lo que poco a poco lo que se pretende hacer es llegar a un momento donde el poder pueda ser ejercido nuevamente por una sola persona. Y precisamente mañana celebramos acaso decir no a ese modelo de gobierno. Es una ironía completa y creo que allí Josías nos puede dar mucho más detalle acerca de esa ironía histórica. Pero bueno, eso por una parte. Parte número 2, estoy de acuerdo también con que el trabajo de los legisladores debería funcionar con mayor eficiencia. Estoy totalmente de acuerdo con eso. Muchos legisladores no van a sus despachos. Y no cualquier legislador, sino precisamente las autoridades del Consejo de Administración Legislativa a veces no van a sus despachos, no se encuentran en los despachos. Cuando estaba en la Asamblea había un legislador cuyo despacho siempre permanecía vacío. Y yo me preguntaba, ¿por qué? ¿Por qué no está aquí? Y me decían, no, es que él trabaja en territorio. Ok, está bien, trabaja en territorio, pero resulta que su despacho, su lugar de trabajo está aquí. Tengamos buena fe en que está visitando escuelas, colegios, hospitales. Bueno. Y también creo que en este momento sale mucho a la luz cómo son seleccionados los legisladores. Veo que mucha gente dice con ahínco, hay que eliminar el número de legisladores, pero con ese mismo ahínco no exige o no ve los legisladores por los que voten cada proceso, cada 4 años. Si hubiésemos visto, si la gente que votó a ADN en particular, por ejemplo en Pichincha, en el sur de Quito, por quién estaba votando, es muy probable que se haya cuestionado por qué un guambra de 19 años, como dicen hoy por hoy, iba a ser legislador. Creo que allí hace falta un ejercicio también de autocrítica en nosotros como electores, y vemos que cuando no nos tomamos en serio los asuntos del Estado, los asuntos del gobierno, podemos cometer sendos errores. Y creo que, justo respecto a que salió de este tema, no es la juventud lo que es erróneo. No es el hecho de tener 20, 21 años y ser legislador lo que esté mal, sino que de pronto allí se empalanque gente, vaya a la asamblea, sea representante del pueblo, gente que no tiene preparación, sí, pero gente que tampoco tiene la intención de prepararse ni tampoco de ir a la ciudadanía y trabajar por ella. Porque gente de este país como
Dolores Cacuango, como Tránsito a Maguaña, no tuvieron un PhD, no se fueron a la Yoni a hacer un PhD, un masterado en gobernanza y territorio, y sin embargo trabajaron precisamente por sus comunidades. Eso veo que no existe en los legisladores, en las legisladoras hoy por hoy. Así que eso de esos temas, y finalmente respecto de la pregunta relativa al fondo partidario permanente. La política, como mencionaba antes Josías, se va a convertir en un ejercicio exclusivo para las élites, porque para trabajar en política, al menos a nivel institucional, se va a requerir mucho dinero. Montar un partido político sin la financiación del Estado va a ser muy difícil, muy difícil. ¿Y quiénes entonces podrán acceder a la política institucional, a representar a ese pueblo? Va a ser la gente que precisamente tenga la mayor cantidad de dinero acá en el país, y ya. Muy probablemente la gente que quiera realmente participar en política, pero no tiene el capital económico suficiente, porque tiene que trabajar, porque tiene que hacer otras cosas, no va a poder acceder a la política, no va a poder fungir como ese representante. Entonces, creo que allí va a haber un deterioro significativo de la democracia, de la calidad de vida de las personas y de la calidad de la representación. Hasta allí mi reporte, Joaquín. Creo que me parece muy interesante porque estás hablando en el tema de que la asamblea es literalmente quién es la representación, y eso es lo que dice la Constitución, ¿no? Hasta está en mayor jerarquía que el presidente. En ese sentido, me parece que ha quedado claro de que está quitando toda la representatividad del pueblo para él cambiar la Constitución o la pirámide, ¿no? En donde está la Constitución, las leyes, en donde están los reglamentos, ¿no? Entonces, me parece que él quiere cambiar cosas que ya están dichas desde hace un montón de tiempo. Y pues eso ya es un poco preocupante porque parece que no ha estudiado leyes y parece que no se ha asesorado de un abogado, o parece que solo se ha asesorado de personas que le han dicho haz esto para que tengas más poder. Y pues no importa porque tú vas a controlar a las masas y pues eso es lo que tú necesitas para poder hacer lo que tú quieres. Entonces eso me parece un poco triste. Y pues para terminar, hay dos cosas que me parece muy interesante antes de pasarle a Josías así la palabra para que nos cuente un poco de estos hitos históricos que tú mencionas, ¿no? Para que nos mencione estas ironías, ¿no? De que tiene este presidente sobre la democracia y pues sobre el número de asambleístas y pues cómo se ha venido controlando o dando la democracia en el país, que creo que sería en forma más grande, ¿no? Pues ahí vendría ya la asamblea, ya vendrían ya los poderes del Estado. Aquí dos cosas. Una es que me parece que en la pregunta 5, aquí dice, ¿está usted de acuerdo con permitir la contratación laboral por horas únicamente para el sector de turismo? Únicamente, siempre que se trate de la primera relación laboral, garantizando los derechos laborales y respetando los derechos adquiridos de los trabajadores. Me parece que esa está un poco de más, porque ya conocemos que cuando eres joven, como que siempre te contratan la primera vez y pues ya no respetan tus derechos, realmente no importa, yo no entiendo por qué esta ley, qué es lo que quiere oficializar, o sea, yo no entiendo para qué esa ley, primeramente me parece un abuso de autoritarismo, como que la metió ahí, dijo voy a poner una pregunta más por si acaso sale. Entonces me parece un poco gracioso, ¿no? Y pues eso me recuerda un poco a la teoría marxista que está en El Capital, ¿no? Pues ahí ya lo menciona, de que él simplemente quiere una fuerza laboral que le dé plusvalor, pero que simplemente va a pagarlo por horas, que pues es también que es lo que quiere hacer, que es que los trabajadores vayan a trabajar por horas mientras se disminuye todos los poderes del Estado, mientras se reducen los ministerios y que las personas pasen a las empresas privadas, que les paguen menos, pero si la canasta básica está alta,
creo que estamos regresando hacia la época de Marx, que son más de 500 años, son un montón de años que estamos regresando y se está violando, hay un montón de derechos que hemos ganado con bastante lucha, entonces me parece una oligarquía y me parece un abuso total del poder ejecutivo en este caso, porque no son los asambleístas, es el poder ejecutivo. Y para cerrar ya con esta pregunta, que es la pregunta 7, dice, de la consulta popular, que dice, ¿está usted de acuerdo con permitir el funcionamiento de la sala de juegos y casinos dedicados a juegos de azar en hoteles, categorías con 5 estrellas, quienes entrarían al Estado un tributo del 25% de sus ventas por esta actividad para el financiamiento de programas de lucha contra la desnutrición crónica infantil y de alimentación escolar? Aquí me parece, dice, conforme la Asamblea Nacional lo regule mediante ley. Me parece que leí que ahora cuando uno de los ministerios va a pasar esto de la desnutrición crónica infantil, me parece que a su esposa o a la secretaría, algo así estaba. Entonces, me parece que ahí simplemente se siguen beneficiando todos sus familiares, todos sus amigos. Me parece interesante esto si tal vez no estuviera, o si no tuviéramos GDOs, o si no tuviéramos personas que pueden aprovecharse de esto posiblemente para sacarlo fuera del país y que no fuera para la población, porque tranquilamente la persona que vaya a estar aquí, no me acuerdo si es que era parte de su círculo, pero sí me parece que era la secretaría o la esposa del ejecutivo, entonces me parece que esta pregunta también hay que tomarla continuo y hay que estudiarla porque todo se ve bonito, pero por detrás hay un montón de cosas. Entonces, eh, esas dos preguntas y pues todas esas cuestiones le dejo a Josías para que nos empiece a decir sobre estas ironías, primeramente de la democracia, que me parece muy interesante para irlo relacionando, porque no es solo de ahora, ¿no? Es algo que se ha ido ya viniendo desde un montón de tiempo y me parece que es bueno recalcarlos antes de ir con las nuevas dos preguntas que están en la consulta popular, ¿no? Bueno, como con esto de las ironías, creo que como y relacionado a los temas, creo que es mucho más propicio como hablar de hablar de la legitimidad del Estado, como específicamente en este caso. Y esto aplica también como para lo de la Corte Constitucional y lo de la Asamblea Nacional, porque por ejemplo, si nos vamos a definiciones como sencillas, concretas sobre la legitimidad del Estado, podemos entender que es como es en la medida en que la población reconoce como válido, justo y apropiado ciertas instituciones del Estado, y la institucionalidad del Estado se configura, se estructura sobre esa base de legitimidad, que en unas palabras sencillas sería qué tanto cree la gente en qué institución o en qué cosa, ¿no? Pero si, por ejemplo, tienes a la burguesía en el poder y tienes todo el aparataje del Estado, que esto de aquí implica medios de comunicación, esto de aquí implica múltiples instituciones, esto de aquí implica think tanks, esto de aquí implica a la academia, a las escuelas, o sea, si la burguesía, el gobierno permanentemente está lanzando estímulos que a la sociedad le hagan distorsionar su percepción sobre la Corte Constitucional y su carácter democrático, es obvio que se va a minar la legitimidad del Estado. Entonces, qué tan democrático es una sociedad si los instrumentos y los recursos que tiene bajo su mando la burguesía realmente pueden incidir en el pensamiento de las personas al punto de promover o sacar adelante una reforma estructural como reducir número de asambleístas o darse o judicializar a los cortes o judicializar a los jueces de la Corte Constitucional. No es muy democrático si realmente hay detrás un grupo que tiene todos los instrumentos para tergiversar y reestructurar todo esto aquí, ¿no? Esas son, no sé, las dicotomías de la democracia, ¿no? Y como
creo que también es importante esta pregunta del trabajo por horas. Y creo que, Lore, tú decías como cuál es el objetivo de esto, ¿no? Y es porque, por ejemplo, en términos económicos, el trabajo por horas es mucho más rentable, en sentido de explotación para ellos, para la burguesía. Los costos del trabajo son mucho más baratos si el trabajo se da por horas. Entonces, si volvemos como al principio de cómo iniciamos esta conversación, hablábamos de un marco regional, internacional, en donde la burguesía quiere nuevamente revalorizar sus tasas de ganancia. Y una de las formas mediante las cuales puede revalorizar sus tasas de ganancia es a través del sector es a través de la explotación por medio del trabajo por horas. De ahí que permanentemente los trabajadores han insistido en defender las jornadas de trabajo y la burguesía ha tratado de aprobar permanentemente el trabajo por horas porque es más beneficioso para ellos y obviamente es más explotador para nosotros. Y han sido sumamente profesionales como en qué sector seleccionar primeramente, porque esto de aquí se va a expandir, yo estoy seguro que se va a expandir a otras áreas del trabajo en el Ecuador. Y han sido sumamente inteligentes, estratégicos en seleccionar el área del turismo, porque hay que recordar que el Ecuador mantenía altos ingresos por medio del turismo en la época de Rafael Correa. No sé si ustedes incluso se acuerdan de esta campaña de Ecuador a mala vida y todo. Realmente se pensó al sector turístico como una industria que pueda generar ganancias, que pueda generar retribución y renta para el Estado. Con la llegada del COVID, con el COVID, con lo que la consolidación del GDO, el crimen organizado, la instauración del narcoestado y todas estas dinámicas alrededor de las economías ilícitas, ¿no? El sector del turismo ha sido uno de los que más se ha degradado. Pero esta cuestión, el trabajo por horas en el sector del turismo no va a ayudar a beneficiar a todos los pequeños y medianos, no sé, empresarios que quisieran como realmente estimular la industria del turismo, sino termina siendo altamente beneficioso para los grandes empresarios que existen alrededor del turismo, que al fin y al cabo terminan siendo eso, los amigos del gobierno y de Daniel Noboa, que tienen grandes propiedades, son grandes terratenientes, tienen los hoteles, los mejores hoteles en el Ecuador. O sea, al fin y al cabo, si te pones a ver, cada parte de su trabajo está haciendo en beneficio y en función de su clase política, de su clase social, de su clase económica. Eso de ahí, Lori, cuál era la otra cuestión que estábamos discutiendo? Sobre el tema de los casinos también. Yo creo que la respuesta Yo creo que la respuesta es sencilla. no tienen en dónde más lavar dinero, necesitan de verdad comenzar a lavar más dinero y los espacios que ellos tienen, que es en los que están lavando, que son los mismos espacios del Estado, de hecho, que están lavando dinero en los mismos espacios del Estado, de ahí que se usa el término del narcoestado, ¿no? No se usa específicamente el término de narcoestado porque los políticos se están llevando con los narcos, se usa el término del narcoestado porque toda la estructura y sobre todo la estructura económica y productiva se está poniendo al servicio de una economía que opera detrás, que es la economía del narcotráfico y ahora totalmente imbricada a la red productiva política del Estado ecuatoriano, ¿no? Entonces, para mí, por ejemplo, en mi opinión, la respuesta es sencilla. Necesitan más espacios donde lavar dinero porque los que han creado y consolidado hasta ahora ya no les basta. Necesitan lavar mucho más dinero. Eso de ahí creo yo. Perfecto, me parece muy interesante esto. Y antes de pasarte la palabra, estoy leyendo cómo se fusionaron los ministerios y dice, la Secretaría Técnica Ecuador crece sin desnutrición infantil, se fusiona el Ministerio de Inclusión Económica y Social. Y aquí están hablando de que el Ministerio de Turismo se fusiona al Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversión y Pesca. Hay que recalcar que se conoce que dentro de del comercio exterior, en los barcos, ya se envía mucho dinero, ya existe cierta pelea ya interna y externa. Entonces me parece importante recalcar de que si se une el Ministerio de Turismo con el Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca, creo que ya es muy claro el argumento de que sí es para el lavado de dinero.
totalmente de acuerdo contigo, mi querida Loreto, mi querido Josías, en especial respecto a esta pregunta de los casinos, porque habrá mucha gente que argumente, pero es que eso va a motivar que se inyecte café, que te fluya. Que a mí me preocupa es cómo garantizar que el origen de ese dinero sea lícito precisamente. Porque hoy por hoy no existe un ente de control en el Ecuador serio que nos permita, que sea de amplia credibilidad, mejor dicho, para la ciudadanía. Y temo mucho que la idea de este gobierno es también desbaratar todos los mecanismos de control y de regulación de la economía y de las finanzas del Estado ecuatoriano y de todo lo que circule en el Ecuador. Entonces temo mucho que no podamos determinar el origen de ese dinero y estoy de acuerdo con la tesis de que finalmente los casinos servirán para lavar dinero, porque de esa forma se justificará cómo ingresan ingentes cantidades de dinero a determinados negocios, como por ejemplo serán los hoteles popular, estarán estos casinos. Así que invito a decir no en esa pregunta de plano si se aprueba, a decir no, 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 porque va a favorecer a las economías criminales, va a fomentar también estos círculos a través de los cuales se están alimentando organizados que afectan a toda la gente en el Ecuador, que afectan a nuestra seguridad, afectan a nuestra paz, pero también afecta a la propia gente que está dentro de ella, que no tiene otra forma de salir, otra forma de salir, que queda atrapada allí. Eso por una parte. Parte número 2, respecto del contrato por horas. Ya en la anterior consulta popular de Guillermo Lasso, el Ecuador dijo no al trabajo por horas, y este es como una segunda vuelta o un segundo round. Veremos qué ocurre. El gobierno nacional tiene, hoy por hoy todavía, más que legitimidad, tiene aprobación por parte de la ciudadanía, así que siempre veo estos procesos de consulta popular o de referéndums como la mejor consultoría para determinar la popularidad de un gobierno. Claro están las reformas que hay detrás, pero sobre todo es la mejor consultoría porque permite determinar cuál es realmente el apoyo que tiene de la ciudadanía el gobierno en funciones. Veo que esta pregunta, como mencionaron ustedes, sí va a favorecer en efecto al sector de turismo, que está aliado, que está de manos del gobierno de Daniel Noboa, en particular, por ejemplo, con aquellos que quieren construir hoteles o complejos turísticos en áreas protegidas. No estoy hablando del caso Olón, por si acaso, pero ustedes sabrán, ¿no? Entonces sí, y además es muy claro al mencionar que es su primer contrato laboral. A veces creo que esta gente piensa que somos pendejos. Creo que sí piensa que somos pendejos, que no nos damos cuenta. Pero en efecto, no, pues, no creo que pueda existir un control por parte del Estado a verificar que los derechos de los trabajadores sean respetados. Y más bien el trabajo por horas, en cualquiera que sea sus formas, siempre va a ser una forma de precarización, donde, nada, por múltiples cosas puede ser que te voten. Y en un país donde precisamente conseguir trabajo está jodido, tú te quedas las 2 horas que te dice el jefe o la jefa de que no te voten de la chamba, o que te paguen con pizza, o como, o sea. Y tampoco hay lugares donde puedas denunciar que tu jefa te hace ese tipo de cosas, porque a la larga también esos puestos están ocupados por la gente que es precisamente la que explota de esa forma. Así que es el mejor negocio del mundo. Apoderarse del Estado ecuatoriano por parte de las élites es el negocio más rentable del mundo, porque ellos son los que ponen las reglas, pero también son los jugadores. Eso es muy lámpara, es bastante lámpara, pero nada, ese es el Ecuador en el que vivimos, ese es el Ecuador por el que la gente votó en este año, y que bueno, cansa de vivir en muchos días. Eso. Y más bien como es muy gracioso porque a mí me pasaba más o menos así, ¿no?
era como que yo les decía, sí, pues, pero estoy trabajando un montón de horas y pues estoy como editando un montón de cosas. Entonces es un poco complejo, ¿no? Por ejemplo, aquí al compañero Josías, él me contaba que no le pagaba y que trabajaba y que hacía artículos gratis y que no le reconocían. Así que es un poco triste. Ahora se ríe, pero en el momento ya, cuando ya te tratan mal, y que aparte te traten mal y sin paga, es creo que de lo peor, ¿no? Entonces, claro, creo que ven bastante potencial y pues es muy interesante porque yo leí una nota una vez donde decía, los empleadores cuando saben que sabes más, como que te mantienen en un nivel para que tú no asciendas. No sé qué tan real sea eso, pero en mi caso yo sí me he dado cuenta que hay veces en los que, por ejemplo, en derechos humanos, en los que tú tratas de generar más dinero por tu cuenta, pero no hay más dinero, porque hasta ahí hay un cierto tipo de élites. Entonces es muy complejo tratar de tener un buen trabajo y que te paguen bien y que aparte ahora vengan a decir que te pagan por horas. Es como, ya nos estaban pagando por horas, o sea, hay veces que dices, o sea, parece que quisiera institucionalizar cosas que ya existían y en vez de aumentar derechos es como que nos quitan y dices, ¿qué es lo que está pasando? Entonces, no sé si damos una última reflexión entre todos de lo que acontece ahorita para ir terminando. No sé si empieza primero Josías. Tengo el micro, brother. Mi reflexión. Yo creo que mi reflexión, que es algo como que sí pienso en esto todos los días y eh, sí estamos como frente a un proceso no antes visto hasta ahora, al menos en estas dimensiones, en este país. Entonces, creo que el pueblo no es tonto tampoco. Yo creo que esto de aquí va a terminar en las calles, creo que es inevitable de un principio de la lucha de clases y del movimiento dialéctico y resistir. ¿Qué más puedes hacer? Ujú. Aquí tenemos una pregunta, no sé si la respondemos después de que tú des como tu resumen, Teo. Creo que sería lo mejor. Dale, me parece muy bien. Una pregunta interesante que creo que ameritaría una transmisión especial para hablar de ese tema. Bien, como reflexión final, en principio, gracias amigas y amigos que se han unido a esta transmisión en vivo. Gracias, aquí hay unos muy buenos panas que han estado aquí, como la Avi querida, un abrazo, mi Avi. Está también Andreita, un abrazo hasta Quito, mi querida Andreita. Gracias por estar aquí, por acompañarnos en este espacio de reflexión y de escucha atenta. Como reflexión final, nada, coincido, hay que resistir. Y resistir tiene múltiples dimensiones. Está sí la calle, que hay que ir a la calle, hay que aprovechar, hay que hacer uso de este espacio público y manifestarnos en contra de lo que está haciendo si es que nos parece necesario hacerlo. La calle es nuestra finalmente, la calle es nuestra y la hacemos nosotros. Por una parte. Parte número dos, hay que seguir atentas, alzando con las decisiones del gobierno actual y con todo lo que se viene hasta este 2025. No se puede hacer, no se tiene una bolita de cristal política para determinar o para saber qué es lo que va a pasar, pero creo que hay que ver las cosas, ver cómo avanzan las cosas y darle con todo, darle con todo. Si es necesario organizarnos, creo que si podemos organizarnos siempre será una chévere iniciativa. Y resistir en la calle, pero también situaciones cotidianas, porque hay mucha gente que le parece mal lo que está pasando, pero, se ha instalado un sentido,
hablar es malo, es hablar peor. Los espacios donde podamos escucharnos y hablar sobre política y donde allí ponemos estos puntos sobre la mesa, me parece que también estaremos en espacios de diálogo, de discusión para que eventualmente podamos tomar acción, siempre. La democracia también se trata de eso, la democracia no solo trata de que nos consulten cosas que van en nuestra contra, pero pensemos que están a favor de nosotros, sino también ejercicio de apropiarnos de lo porque nos pertenece. Y el Estado, bueno, por lo menos ahí. Eso, así que a resistir, chicas, chicos, y démosle con todo. Como resumen o como algo es igual resistir, ¿no? Y no solo es, claro, resistir en las calles, pero también resistir en la forma de pensamiento, ¿no? Porque si se nos meten en la cabeza es mucho peor. Y no solo es por partidos políticos, de que si viene tal persona de tal partido o tal persona de tal partido, simplemente qué hacemos todos los días con nuestras acciones, y creo que eso ayuda un montón. Y la organización también, como decía alguien, hay que organizarse no solo en las calles, sino tan solo las personas que están en los ministerios, con las personas comunes y corrientes, y así poder hacer respetar nuestros derechos. Que esa sería una solución viable si es que existe un diálogo entre nosotros y la institución. Y con respecto a eso, vamos a la última pregunta que nos hicieron, que la responderemos en unos 2-3 minutos súper cortos, que dice, nos habla Jarrín 1481, nos dice: saludos jóvenes, una pregunta, ¿creen ustedes que si regresa el señor Rafael Correa a ser candidato presidencial, ganará las elecciones? Yo personalmente voy a decir que posiblemente no, porque ganó Daniel Noboa, porque no quería que vuelva Correa, no porque querían que gane Daniel Noboa. No sé si ustedes tengan otros argumentos, nos quedan unos 2-3 minutos para ir cerrando. Yo sé tener estas discusiones con mi papá en los desayunos y él siempre me hace la misma pregunta también. Ah, yo creo que sí podría ganar si él vuelve, él podría ganar. De hecho, el objetivo de mantenerlo afuera es ese mismo, precisamente. Eh, se pueden como revisar otros acontecimientos que hubieron como la ruptura que hubo en Alianza País, cuando era Alianza País, que básicamente es la disolución la destrucción de ese partido, la división del partido. Entonces, han tenido la burguesía permanentemente una intención de destruir a su principal oponente y enemigo político, que ha sido el correísmo. Entonces, más bien yo no creo que la pregunta sería si Rafael Correa vendría, sino más bien la pregunta sería, sabiendo que Rafael Correa no va a volver, ¿cómo podemos afrontar a la burguesía que ha ganado los últimos 3 gobiernos aquí? Porque en mi opinión es esa las condiciones reales, ¿no?